Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí una vez más para desentrañar otro misterio que está dando mucho de qué hablar. Hoy nos sumergimos de lleno en un tema que estoy seguro, muchos de ustedes han estado esperando con ansias y quizás, con un poquito de intriga, ¿qué está pasando realmente entre Serkan y Özge? Sí, han escuchado bien. La relación de esta pareja, que ha capturado la atención de miles, parece estar envuelta en un velo de especulaciones y rumores. Y nosotros, como siempre, vamos a intentar poner un poco de luz sobre lo que está sucediendo detrás de las cámaras, en sus vidas privadas y en su relación. Así que si son fanáticos de las historias de amor, de los dramas, o simplemente les gusta estar al día con lo último de sus celebridades favoritas, prepárense, porque este vídeo promete ser fascinante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, vamos a entrar en materia. Serkan y Özge. Dos nombres que cuando se pronuncian juntos evocan instantáneamente una imagen de química, de complicidad, de una conexión que muchos envidian. Los hemos visto juntos en la pantalla, interpretando roles que nos han hecho suspirar, reír y, en ocasiones, hasta llorar. Pero, ¿qué pasa cuando las luces se apagan y las cámaras dejan de grabar? Ahí es donde la verdadera historia, o al menos las suposiciones sobre ella, comienza a tomar forma. Últimamente las redes sociales y los foros de fans han estado que arden con teorías, comentarios y un sinfín de especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Algunos dicen que son solo compañeros de trabajo que comparten una gran amistad, otros insinúan que hay algo más profundo, algo que va más allá de la pantalla. Y es que seamos sinceros, la forma en que se miran, la manera en que se apoyan mutuamente, el lenguaje corporal que a veces parece gritar, algo más de todo eso alimenta la imaginación. Hemos estado siguiendo de cerca sus interacciones, tanto profesionales como personales, dentro de lo que es público, por supuesto. Recordemos que en muchas ocasiones, la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy fina, especialmente cuando se trabaja tan de cerca con alguien durante largos periodos de tiempo. La cercanía forzada por proyectos laborales, la intensidad de las escenas compartidas, el apoyo mutuo en momentos de estrés y presión, todo esto puede crear vínculos muy fuertes. Y Serkan y Özge, a pesar de ser profesionales, no dejan de ser humanos, con sus propias emociones y sentimientos. ¿Podría ser que la química que vemos en pantalla sea un reflejo genuino de una conexión que se ha desarrollado en la vida real? Es una pregunta que muchos se hacen, y la verdad es que no hay una respuesta oficial y contundente. Sin embargo, podemos analizar algunas pistas, algunos indicios que nos ayudan a formarnos una opinión. Por un lado, tenemos las redes sociales. Las publicaciones de ambos, las interacciones entre ellos, las dedicatorias especiales que a veces se hacen son pequeñas ventanas a su mundo. Hemos visto a Serkan felicitar públicamente a Özge por sus logros, y a Özge mostrar su admiración por el talento de Serkan. Estos gestos, aunque puedan parecer pequeños, demuestran un aprecio y un respeto mutuo que va más allá de la superficialidad. Y, claro, las fotos juntos. Las que se toman en eventos, las que comparten en momentos de relax. A veces, una simple foto puede decir mucho. La forma en que posan, las sonrisas, la cercanía física, ¿están simplemente manteniendo una buena relación profesional, o hay algo más allá? Pero no todo es especulación. También hay que recordar que en el mundo del espectáculo, mantener un cierto nivel de privacidad es fundamental. Y tanto Serkan como Özge parecen ser personas que valoran ese espacio personal. Por eso no suelen compartir detalles íntimos de sus vidas privadas, lo cual es totalmente comprensible. Sin embargo, esa misma reserva es la que a veces genera más misterio y más ganas de saber. La ausencia de confirmación oficial deja el terreno libre para que los fans construyan sus propias narrativas. Y es aquí donde entra en juego la creatividad y la ilusión del público. Hablemos un poco de los rumores más persistentes. Se dice que se ven fuera del trabajo, que comparten cenas, que sus familias se conocen. ¿Hasta qué punto son ciertos estos rumores? Es difícil decirlo con certeza. Las fuentes a menudo son ambiguas, y lo que para unos es un hecho, para otros es solo un rumor infundado. Sin embargo, la persistencia de estos comentarios sugiere que hay algo que lleva a la gente a creerlos. Quizás sean pequeños avistamientos, quizás sean comentarios de personas cercanas que se filtran,
o quizás sea simplemente el deseo colectivo de que una pareja tan carismática en pantalla también lo sea en la vida real. Es importante recordar que a menudo, la presión de los fans puede ser muy intensa. Los seguidores de una pareja que les gusta mucho pueden llegar a desear con tanta fuerza que estén juntos, que empiezan a interpretar cada gesto, cada palabra, cada foto como una señal inequívoca de que su deseo se está cumpliendo. Y esto, aunque nace del cariño, a veces puede crear una expectativa poco realista. Por otro lado, si realmente estuvieran juntos, ¿lo anunciarían de inmediato? Es una pregunta difícil de responder. Algunas parejas prefieren mantener su relación en privado durante un tiempo para protegerla, mientras que otras prefieren ser abiertas desde el principio. Depende mucho de la personalidad de cada uno, de su exposición mediática y de las circunstancias. Analicemos las entrevistas que han dado por separado. A menudo, cuando se les pregunta sobre el otro, responden con respeto y admiración, destacando las cualidades profesionales de su compañero. Palabras como talento, dedicación, profesionalismo son comunes. Pero, ¿hay alguna chispa adicional en sus respuestas? ¿Se les ilumina la mirada de una manera diferente cuando hablan del otro? A veces un detalle sutil, una pausa, una sonrisa, puede decir más que 1000 palabras. Y nosotros, los observadores, estamos siempre atentos a esos pequeños indicios. También es interesante observar cómo interactúan en eventos públicos. ¿Se buscan con la mirada? ¿Se dan un apretón de manos más prolongado? ¿Se hacen bromas internas que solo ellos entienden? Estos son los pequeños gestos que alimentan la conversación entre los fans y que dan pie a nuevas teorías. Y honestamente, es parte de la diversión. Ver a nuestras celebridades favoritas, imaginar sus vidas y tratar de desentrañar sus secretos. Consideremos también la posibilidad de que simplemente sean muy buenos amigos y que compartan un vínculo profesional muy fuerte. En muchas carreras, especialmente en la actuación, se forjan amistades profundas y duraderas. El compartir experiencias intensas, el apoyarse mutuamente en momentos de dificultad, el celebrar juntos los éxitos, todo esto puede crear una conexión muy especial que no necesariamente tiene que ser romántica. Y si esa es la realidad, ¿por qué deberíamos presionarlos para que sea de otra manera? Lo que está claro es que la pregunta sobre Serkan y Özge sigue abierta. No hay una respuesta definitiva. Y quizás, esa ambigüedad es parte de lo que hace que su historia sea tan intrigante. Nosotros como espectadores tenemos la libertad de especular, de imaginar, de desear lo que queramos. Pero también es importante recordar que son personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Y lo más importante es que sean felices, sea cual sea la naturaleza de su relación. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la química entre ellos es innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su admiración mutua es evidente y el respeto que se tienen es palpable. Si eso se traduce en una relación romántica o en una amistad profunda y duradera, solo ellos lo saben. Y es su derecho mantenerlo privado. Así que, en resumen, hemos explorado las diversas teorías y especulaciones sobre qué está pasando realmente entre Serkan y Özge. Hemos analizado las pistas que nos dan las redes sociales, las entrevistas y sus interacciones públicas. Hemos considerado tanto la posibilidad de un romance como la de una amistad profunda. Y al final, hemos llegado a la conclusión de que, si bien la química es innegable, la verdad sobre su relación sigue siendo un misterio envuelto en la privacidad de sus vidas. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado interesante, intrigante y entretenido. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y, sobre todo, me encanta leer sus opiniones. Así que ahora les toca a ustedes. ¿Qué piensan ustedes sobre Serkan y Özge? ¿Creen que hay algo más que una amistad? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de esta pareja o que disfruten de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta entonces.